Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que no se pueden perder. Elsin Sangu ha logrado algo que ni los más fervientes admiradores esperaban. La talentosa actriz, conocida por su carisma y belleza natural, ha contactado a la infancia perdida de Bar Arduk. Sí, escucharon bien. Una historia llena de nostalgia, emociones encontradas y recuerdos que vuelven a la vida. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Elsin, durante una entrevista, mencionó que siempre había sentido curiosidad por las raíces profundas de su compañero de pantalla y amigo cercano, Bar Arduk. Siempre veía en sus ojos una historia no contada, confesó Elsin con una sonrisa melancólica. Impulsada por esa intuición, decidió emprender una discreta búsqueda para encontrar a alguien muy especial, el amigo de la infancia de Bar, aquel que marcó sus primeros años. Con la ayuda de algunas personas cercanas a la familia de Bar y usando las redes sociales de forma cuidadosa, Elsin finalmente logró dar con Mehmet Ali, quien actualmente vive en un pequeño pueblo cerca de Izmir. Mehmet Ali, sorprendido y emocionado, aceptó la invitación de Elsin para reencontrarse. El gran día llegó y fue simplemente inolvidable. Elsin organizó un encuentro en un acogedor café en Estambul. Cuando Bar llegó, no podía creer lo que veía. Mehmet Ali. «¿Eres tú?», exclamó con la voz entrecortada por la emoción. Mehmet, también conmovido, respondió: «Pensé que jamás volvería a verte, hermano». El emotivo reencuentro fue sellado con un largo abrazo, mientras Elsin los observaba con una sonrisa llena de satisfacción. «Sabía que era importante para ti», comentó, y añadió: «A veces los verdaderos tesoros están en el pasado». Durante horas, los tres compartieron anécdotas de la niñez de Bar. Mehmet recordó cómo jugaban al fútbol en las calles polvorientas y cómo Bar soñaba con ser un gran actor incluso en aquellos días. «Siempre fue el que hacía de héroe en nuestros juegos», recordó riendo. Bar, con lágrimas en los ojos, comentó: «Esos sueños infantiles me trajeron hasta aquí y ahora estás aquí para verlo». La noticia del emotivo reencuentro corrió como la pólvora en las redes sociales. Los fans no tardaron en expresar su emoción. «Elsin tiene un corazón de oro», escribió una seguidora. Otro comentó: «Qué bonito gesto, me hizo llorar». Elsin, siempre humilde, respondió a los mensajes con cariño. «Hice lo que sentí correcto. Todos merecemos reencontrarnos con nuestras raíces», escribió en su cuenta de Instagram. La historia no terminó ahí. Motivados por la emoción del reencuentro, Bar y Mehmet Ali decidieron recuperar el tiempo perdido. Junto con Elsin, planearon una pequeña escapada a los lugares donde pasaron su infancia, iniciando un viaje que no solo fortalecería sus lazos, sino que también revelaría nuevas facetas de sus vidas. El primer destino fue la vieja escuela primaria donde Bar y Mehmet habían estudiado. El edificio, aunque remodelado, conservaba la esencia de los días pasados. Al entrar, ambos no pudieron evitar sentirse transportados a su niñez. «Aquí era donde planeábamos nuestras travesuras», dijo Mehmet entre risas. Bar, con una expresión de asombro, añadió: «Y aquí, justo en este rincón, soñé por primera vez con subirme a un escenario». La directora actual de la escuela, al reconocer a Bar, organizó espontáneamente una pequeña ceremonia en su honor. Los niños, emocionados, le pidieron autógrafos y selfies. Bar, visiblemente conmovido, les habló con el corazón: «Nunca dejen de soñar. Yo estuve sentado donde ustedes están ahora, y créanme, los sueños sí se hacen realidad». Elsin, siempre atenta, documentaba cada momento con su cámara, capturando la autenticidad de las emociones. Luego, en una publicación en redes sociales, escribió: «El verdadero éxito no se mide por premios ni aplausos, sino por la capacidad de volver a tus orígenes con humildad y amor». La segunda parada del viaje fue la vieja cancha de fútbol donde ambos amigos habían pasado incontables tardes. Aunque el lugar había cambiado, la energía seguía intacta.
Sin pensarlo dos veces, organizaron un partido improvisado con los niños del pueblo. Ver a Bar y Mehmet riendo y compitiendo como si el tiempo no hubiera pasado fue un espectáculo que emocionó a todos los presentes. Al caer la noche, se sentaron alrededor de una hoguera, compartiendo historias bajo el cielo estrellado. Mehmet reveló que siempre había seguido de cerca la carrera de Bar, aunque desde la distancia. Cada vez que te veía en la pantalla, sentía que una parte de mí también estaba ahí, confesó con sinceridad. Bar, tocado por sus palabras, respondió, tú fuiste el primer público que creyó en mí. Elsin, visiblemente emocionada, propuso que inmortalizaran este reencuentro escribiendo un libro juntos. Una historia de amistad verdadera merece ser contada, dijo con entusiasmo. Ambos amigos aceptaron encantados la idea, comprometiéndose a trabajar en el proyecto en los meses siguientes. La noticia del posible libro generó aún más revuelo en redes sociales. Hashtags como almohadilla Bardenemetal y ve almohadilla Elsincaltir rápidamente se volvieron tendencia. Miles de mensajes de apoyo y emoción llegaron desde diferentes partes del mundo. No solo son grandes artistas, también son grandes seres humanos, escribió una fan argentina. Elsin, en respuesta, organizó una transmisión en vivo donde contó más detalles del viaje y agradeció personalmente a los fans por su cariño. Sin ustedes, esta historia no tendría eco, afirmó, con la voz quebrada por la emoción. En los días siguientes, varias organizaciones culturales se ofrecieron a apoyar la iniciativa del libro, e incluso se propuso la idea de una serie documental basada en su historia de amistad y reencuentro. Bar, Elsin y Mehmet Ali estaban entusiasmados pero también conscientes de la responsabilidad que implicaba compartir una historia tan íntima. Mientras tanto, Mehmet Ali, inspirado por la experiencia, decidió mudarse a Estambul para estar más cerca de su viejo amigo. Bar, feliz con la noticia, lo ayudó a instalarse y le presentó a su círculo de amigos. La amistad de la infancia se transformaba ahora en una hermandad adulta, sólida y llena de proyectos compartidos. En una emotiva publicación, Bar escribió, la vida a veces nos regala segundas oportunidades. Esta vez no pienso dejarlas escapar. Por su parte, Elsin, al ver la felicidad en los rostros de sus amigos, se sintió más realizada que nunca. En una entrevista reciente dijo, en un mundo donde todo cambia tan rápido, reencontrarse con lo esencial es un acto de valentía. Y así, la historia que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en un símbolo de esperanza, amistad y amor genuino, recordándonos que nunca es tarde para volver a casa. Y hasta aquí nuestro video de hoy, queridas amigas. Si les gustó esta emotiva historia, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y, por supuesto, dejar sus comentarios. Queremos saber qué piensan de este hermoso reencuentro. Hasta la próxima.